¿Qué es el MRI? Corresponde a una terapia breve, es decir, un poco más corta, que no sobrepase las 10 sesiones semanales. Está siendo basada en evitar mantener el problema con una estrategia que consiste en la utilización de la postura del paciente y la familia, evitando contrafrontaciones que puedan interrumpir el desarrollo de la terapia. Se utilizan técnicas como la hipnoterapia, creada por Milton Erickson. El MRI fue creada en 1968 por el fundador Don Jackson. Se considera que una dificultad se convierte en problema, en algo patológico, cuando se intenta resolverla de manera equivocada y que después del fracaso se aplica una dosis más elevada de la misma solución ineficaz. La persistencia en una solución intentada ineficaz lleva al agravamiento y al mantenimiento del problema. Los integrantes del MRI han establecido una tipología de las soluciones intentadas por los pacientes y sus familias. Entre esas está forzar algo que solo puede ocurrir espontáneamente, también dominar un acontecimiento temido aplazándolo, llegar a un acuerdo mediante coacción, conseguir sumisión a través de la libre aceptación y, por último, confirmar las sospechas del acusador mediante la autodefensa. Presuponen que alternando las soluciones intentadas se rompe la secuencia sintomática, produciéndose así el cambio terapéutico. La secuencia está regulada por una causalidad circular, de manera que el síntoma mantiene los intentos de solución al mismo tiempo, es mantenido por ellos. Y bueno, no obstante, en ocasiones es posible que el síntoma no aparezca como acostumbra, por lo cual durante la fase de evaluación se recomienda preguntar a la familia y al paciente sobre las excepciones al problema y las circunstancias que las rodean. Y bien, para resumir, en la fase de evaluación el terapeuta debe obtener una definición del problema y de las soluciones intentadas en términos de conductas concretas. En el primer caso puede preguntar: ¿cuál es el problema que les trae aquí? Cuando el problema parece una dificultad normal, se recomienda adquirir: ¿cómo se convierte en problema la situación que ustedes me comentan? En otro caso, si la conducta sintomática viene produciéndose desde hace años, conviene saber qué les ha llevado a consultar por el problema ahora. Después de alcanzar una definición operativa del problema, se indaga sobre las soluciones intentadas. El grupo del MRI ha desarrollado un gran número de técnicas de intervención, algunas en términos de programas para problemas específicos. La eficacia de este enfoque no reside solo en los recursos técnicos directamente relacionados con el cambio de la solución intentada, sino también en un conjunto de estrategias dirigidas a persuadir al paciente y a la familia para que lleven a cabo las prescripciones del equipo. El MRI pide a los pacientes y a sus familias que definan metas concretas que quieren conseguir con el tratamiento, de forma que el trabajo terapéutico se oriente tanto por parte del terapeuta como por parte del paciente a la concesión de dichos objetivos. Por otro lado, la concreción permite que ambas partes sepan cuándo finalizar la terapia, cuando alcancen las metas y tengan una referencia de su eficacia. Entre las estrategias que debe seguir el terapeuta, tenemos la definición operativa de los objetivos que pretende lograr con el tratamiento, con lo que se especifican los referentes conductuales que posibilitan la consecución y evaluación de los cambios. En segunda instancia, tenemos la elección de un cambio mínimo, también definido como un término de conductas concretas, seguido por una planificación que facilite el inicio de un efecto de la erradicación. Dicho efecto supone una generalización del cambio mínimo a otras conductas pertenecientes a la nueva clase de soluciones promovidas por la intervención terapéutica. La terapeuta pregunta qué es lo que usted considera como señal de que ha ocurrido un cambio significativo, aunque sea pequeño. En tercera instancia tenemos la estrategia afectiva. Se aparta de 180 grados del impulso básico o la clase de soluciones intentadas hasta entonces. Por ejemplo, si el intento de solución consiste en exigir obediencia, la intervención debe orientarse a exigir desobediencia.
Es importante destacar y tener en cuenta que nunca se debe pedir a la persona que no hagan nada, sino que hagan algo diferente, en general lo opuesto de lo que vengan haciendo. En cuarta instancia, la utilización de la postura del paciente, su lenguaje, el sistema de valores, la actitud ante el problema, la terapia y el terapeuta para persuadirle de que se lleve a cabo la intervención sugerida por el equipo. Al encuadrar una sugerencia dentro de la postura de los clientes, se aumenta la probabilidad de que la acepten. El terapeuta busca permanentemente una posición inferior, evitando la confrontación que le posibilite intervenir en cualquier condición que presente el paciente. Los autores sostienen que el profesional de la psicoterapia, por el mero hecho de serlo, ya se encuentra en una posición superior a la familia y al paciente cuando estos solicitan sus servicios. Al mismo tiempo procuran remarcar la superioridad del terapeuta y esto favorece la creación de resistencias en la generalidad de los clientes, razón por la cual insisten en la conveniencia de asumir una posición igualitaria e incluso inferior, aun cuando la situación haga necesario adoptar una postura de superioridad, porque el paciente responde mejor de esa forma. Siempre es más fácil pasar de una posición inferior a una superior que a la inversa. Técnicas de intervención. Los recursos técnicos para promover el cambio comprenden redefiniciones, tareas directas y paradójicas. Técnicas de persuasión para que el paciente compre la tarea, metáforas, ordalias, pacto del diablo y técnicas hipnóticas derivadas de la hipnoterapia de Milton Erickson. Las tareas directas son intervenciones conductuales cuyo objetivo es cambiar la conducta de algunos componentes de la familia, especialmente aquella relacionada con el mantenimiento del síntoma, proponiendo directamente la realización de otra conducta alternativa. Las tareas paradójicas también son intervenciones conductuales. Se diferencian de las directas en que no se propone una conducta diferente a la sintomática, sino que prescribe la continuidad de esta durante un tiempo fijado, que suele ser el intervalo entre sesiones. Las intervenciones metafóricas son intervenciones cognitivas que se emplean para transmitir un mensaje, no relacionado directamente con el problema, sin que su percepción pueda bloquearse por la intervención de las funciones racionales y se confía en que ejerza su acción por vía analógica. Por último, las técnicas hipnóticas pueden formar parte de intervenciones metafóricas y se utilizan para diseminar un mensaje relacionado con el problema a lo largo de un discurso aparentemente neutro. Intervenciones específicas. Los componentes del MRI han diseñado 5 intervenciones estandarizadas, útiles en problemas caracterizados por 5 tipos de soluciones intentadas. La denominación de cada intervención viene rotulada por el intento de solución del paciente o familia. 1. Forzar algo que solo puede ocurrir espontáneamente. Abarca problemas como insomnio, tics, dolores de cabeza, rendimiento sexual o tartamudeo, en los cuales el paciente define fluctuaciones normales del funcionamiento corporal o mental como problemas y toma medidas para corregirlas y para que no reaparezcan. Segundo, dominar un acontecimiento temido aplazándolo. El impulso básico del paciente es dominar con antelación una tarea para no fracasar, lo que le lleva a no enfrentarse nunca a ella. La intervención implica exponer al cliente al acontecimiento, con un dominio incompleto y una situación controlada, impidiéndole acabar la tarea con éxito. Tercero, llegar a un acuerdo mediante coacción. Esta es una solución común en padres de adolescentes conflictivos, que sermonean reiteradamente a sus hijos sobre el deber de obedecerles de un modo respetuoso en conductas concretas. El objetivo de la intervención es que adopten una postura de inferioridad denominada sabotaje benévolo. Cuarto, conseguir sumisión a través de la libre aceptación. Es un intento de solución muy habitual en las relaciones entre padres e hijos, así como en las relaciones de pareja. En este caso, se trata de lograr una respuesta espontánea del otro que coincida con los deseos de uno mismo. El sujeto piensa que si pide directamente lo que desea, su obtención quedará invalidada por no haberlo conseguido de manera espontánea. Como quinto y último punto, tenemos confirmar las sospechas del acusador mediante la autodefensa. En este caso se produce un reiterado conflicto entre dos personas en donde la persona A sospecha que B realiza un acto que ambos consideran equivocado. A vigila y acusa a B y B niega las acusaciones y se justifica, lo cual suele confirmar las sospechas de A.
La terapia MRI lleva unas intervenciones generales, las cuales son de tipo estratégico para buscar resultados que otras intervenciones no han logrado. En esas encontramos 4 intervenciones. La primera, no apresurarse, es en caso de que los pacientes intentan apresurarse mucho en superar el problema. Igualmente en pacientes que urgen al terapeuta, y también se utilizan al momento de recordarle a la familia que el paciente puede recaer en cualquier momento y que se debe de llevar un cambio lento y no tan apresurado. La intervención 2 es el peligro de una mejoría. Esta intervención se adecua cuando el paciente no ha realizado las terapias prescritas en la sesión anterior. También encontramos la intervención un cambio de dirección. En este el terapeuta es consciente de que las intervenciones que ha realizado no han dado ningún fruto y entonces decide cambiar de rumbo sus intervenciones, realizar un nuevo estudio, unas nuevas intervenciones. También encontramos la intervención un cambio de dirección. En este el terapeuta es consciente de que las intervenciones que ha realizado no han dado ningún fruto y entonces decide cambiar de rumbo sus intervenciones, realizar un nuevo estudio, unas nuevas intervenciones. Y por último encontramos cómo empeorar el problema. En esta ya última intervención, el terapeuta se da cuenta que el paciente no ha tenido un resultado positivo, no ha mejorado. Entonces, él lo que hace es reunir a la familia del paciente y decirles que no se ha logrado ningún cambio. Pero por el contrario, él puede decirles que podría empeorar y cómo podría empeorar el problema que se está presentando en el paciente.